Un cordial saludo a todas aquellas personas que están visualizando este video. La siguiente presentación es sobre la GATIZO, donde hablaremos sobre las enfermedades laborales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la siguiente asignatura que es Medicina Preventiva, en donde mi grupo de trabajo está conformado por Ana María Rosero, Geraldine Pérez y Carlos Natalia Delgado, y mi persona, Ángela Catalina Mora. Lo que vamos a presentar es la guía de atención integral en salud ocupacional, en donde esta guía de atención integral está basada en la evidencia para desórdenes musculoesqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores, en donde ellos están el síndrome de túnel carpiano, la epicondilitis y las enfermedades de Beckerman. Iniciando con la introducción. En sí, los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son entidades muy comunes y potencialmente discapacitantes, pero aún así prevenibles, que comprenden un amplio número de entidades clínicas específicas que incluyen enfermedades de los músculos, los tendones, las vainas tendinosas. También están los síndromes de atrapamientos nerviosos y las alteraciones articulares, y por último las neurovasculares. En sí, usualmente se estudia la frecuencia y severidad de las patologías del miembro superior relacionadas con el trabajo. Están agrupadas a la categoría de enfermedades musculoesqueléticas, donde concurren entre otras las lumbalgias inespecíficas. Estas patologías musculoesqueléticas, aunque no son causadas exclusivamente por el trabajo, impactan de una manera importante en la calidad de vida de los trabajadores y también contribuye con la mayor proporción en el conjunto de enfermedades reclamadas como de origen laboral en muchos países. En sí, en Colombia se confirma que hay este hallazgo. Punet y Wetman en el 2004 informan que hay una existencia de numerosas encuestas en población trabajadora que concluyen que la prevalencia acumulada de síntomas de extremidad superior oscilan entre un 20% a un 30% en diversos países. En uno de ellos es como en el de Estados Unidos, que está también en Canadá, en Finlandia, Suecia e Inglaterra. También se sabe que el conjunto de enfermedades musculoesqueléticas contribuye con la mayor proporción de ausentismo e incapacidades al ser comparado con otros grupos de enfermedades. Los trastornos musculoesqueléticos se presentan con una frecuencia que son 3 a 4 veces más alta. En algunos sectores, cuando se comparan los datos de población general, entre ellos están el primero, que es el sector salud. Por segundo está la aeronavegación. De tercero está la minería. De cuarto está la industria procesadora de alimentos. También el cultivo de cueros y la manufactura. Los trastornos del miembro superior también son muy frecuentes en aquellos subsectores u oficios, en donde esta es muy intensiva la utilización de las manos. Los ejemplos de ellos son que están los trabajos de oficina, los servicios postales, las actividades de limpieza y también la inspección industrial y el empaquetado. Tanaka estimó que en el 2001 de 40 de cada 100 casos de trastornos de miembros superiores en la población trabajadora en Estados Unidos se atribuye a alguna con exposición ocupacional. Lo anterior significaría que cerca de 500.000 nuevos casos se presentarían anualmente en esta sociedad. En la siguiente tabla se da cuenta de las fracciones atribuibles para algunos factores de riesgo en la ocurrencia de trastornos en miembros superiores. En el factor de riesgo, en la parte de la repetición,
La fracción atribuible está entre un 53 y un 71%. En el factor de riesgo en la fuerza está una fracción atribuible del 78%. En la factor de riesgo de repetición y fuerza está en una fracción atribuible de 88 al 93%. En la repetición y frío está de una fracción atribuible del 89% y en el factor de riesgo en vibración está de un 44 a 95%. En la tabla número 1, las fracciones atribuibles a la exposición para los principales factores de carga física en la ocurrencia de trastornos del miembro superior. El Comité de Desórdenes Musculoesqueléticos de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional y la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, y entre otras, han llamado la atención que sobre esta evidencia epidemiológica se asocia el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos en general y el trastorno del miembro superior en particular con la exposición a factores psicosociales. En esta segunda tabla podemos mirar las fracciones atribuibles para factores de riesgo ocupacional, que son en la parte psicosocial con la ocurrencia de trastornos de los miembros superiores. En el factor de riesgo psicosocial están las altas demandas en el trabajo. En la región anatómica está toda la parte de los miembros superiores en unas fracciones atribuibles de un 33 a 58%. De codo y brazo está de un 50 y 58%, entre el hombro está el 33 y el 47% y la muñeca de 37 al 56%. En el factor de riesgo psicosocial de la baja decisión está en la región anatómica desde de todo el sector de los miembros superiores en unas fracciones atribuibles entre 37 y 64%, de codo y brazo un 64%, el hombro de un 37 y 47% y la muñeca de un 37 a 84%. En factor de riesgo psicosocial en bajo soporte social, en la región anatómica, toda la parte de los miembros superiores está en un 28-52%. En codo y brazo no hay como tal un reporte, en el hombro tampoco, y por último la muñeca está de un 28 a 52%. En el factor de riesgo psicosocial en la poca oportunidad de descanso, en la región anatómica de toda la parte de los miembros superiores, está en una fracción atribuible de 33 a 70%, en codo y brazo de un 67%, en el hombro de un 70% y por último en la muñeca está de un 33%. En estudios mundiales se anota que como estos desórdenes musculoesqueléticos están ocupando los primeros lugares de frecuencia en las patologías de origen ocupacional relacionadas con altos índices de ausentismo laboral y altos costos en la atención secundaria y terciaria. También hay un estudio realizado por el Bureau of Labor Statistics, que es la BLS, en los Estados Unidos en 1994, se encontraron un total de 705.800 casos, en donde el 32% de lesiones por sobreesfuerzo que se relacionaron con días de ausencia, estas son entre las lesiones o las enfermedades que ocurrieron como resultados de movimientos repetitivos, incluyendo la manipulación de herramientas, los empaques y agarres, y también los movimientos de objetos, en donde el 55% afectó la muñeca, el 7% el hombro y el 6% la espalda. En un tiempo promedio de ausencia al trabajo fue de 18 días. De acuerdo con la BLS, los desórdenes de mano y muñeca cuentan con cerca del 55% de todos los desórdenes por trauma repetitivo, reportado por los trabajadores de industrias privadas de los Estados Unidos. La prevalencia de epicondilitis en la población general del 1 al 3% por cada
10.000 trabajadores al año, el 7,4% de los trabajadores industriales lo sufren alguna vez en Estados Unidos. Del total de casos de lesiones de codo, cuando estas ocurren, el 85 al 95% tiene la forma de epicondilitis lateral, como lo podemos observar en esta parte de esta imagen. El 10 al 15% corresponden a epicondilitis medial y el 5% restante son tendinitis del tríceps y el síndrome del comportamiento del Fanconi. En Estados Unidos, la incidencia del síndrome del túnel carpiano es de 1 a 3 casos por cada 1.000 sujetos por año. La prevalencia es aproximadamente 50 casos por 1.000 sujetos en la población general. La incidencia en países desarrollados es similar a la de Estados Unidos, aunque este síndrome no se considera una causa de mortalidad. Es un daño completo e irreversible del nervio mediano que puede originar una pérdida severa de la función de la mano, que viene siendo como una neuropatía por atrapamiento, que es la más común. En cuanto a la enfermedad de Kervin, la prevalencia fue del 2,7 al 8%, que son las tendinitis de las manos, en donde los reportes están entre el 0 y el 14%, en donde estos son los no expuestos, y del 4 al 56% son de aquellos que están, pues, trabajadores expuestos. Según un informe de enfermedad profesional en Colombia entre el 2001 al 2004, cuando se agrupan los diagnósticos por sistemas, se observa que los diagnósticos que afectan al sistema musculoesquelético representan el 65%, que es un total de 777 casos. Al valorar los diagnósticos separadamente, el síndrome del túnel carpiano se consolida como la primera causa de morbilidad profesional en el régimen contributivo. Este pasó de representar al 27% de los diagnósticos en el 2001 a ser el 32% en el 2004. De Kervin se destacaron por su tendencia continua al incremento durante los años 2002 a 2004. Ocupando el cuarto lugar en los 2 años, con el 4 y el 6% respectivamente. Teniendo en cuenta la orientación preventiva de esta guía, las recomendaciones responden a los requerimientos establecidos en la resolución 1016 de 1989, protegiendo al trabajador de los factores de riesgos ocupacionales en el sitio de trabajo. Esta guía constituye fundamentalmente una herramienta para la toma de decisiones frente a la prevención y el manejo de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados con movimientos repetitivos y otros factores de riesgo en el trabajo, en el cual se recomiendan cursos de acción óptimos y eficientes, pero no se definen niveles mínimos de desempeño ni se formulan programas o políticas. Esta guía contempla algunos elementos para los procesos de calificación de origen y de pérdida de la capacidad laboral, pero no define metodologías o procedimientos específicos de ergonomía para la evaluación y el control. Las recomendaciones pretenden orientar la buena práctica del qué hacer de los usuarios de esta guía con base en la mejor evidencia disponible y no adoptarlas porque tendría una justificación suficiente soportada. En el marco conceptual tenemos la epicondilitis lateral y medial, en donde la epicondilitis lateral es la tendinitis de los músculos epicondilios, también llamada como el codo de tenista. Corresponde a una lesión tendinoperióstica de la inserción del tendón común de los músculos extensor radial corto del carpo y la extensión común de los dedos en el epicóndilo externo del húmero. La epicondilitis medial se presenta en el sitio de inserción de los tendones de los músculos flexores
y pronadores del puño y los dedos de la mano en el epicóndilo interno o medial del húmero. Se cree que la patología corresponde a un desgarro crónico en el origen de extensor radial corto del carpo y el desarrollo de tejido de granulación. Se han observado cambios degenerativos de hiperplasia fibrovascular sin cambios inflamatorios, por lo que se puede considerar una tendinosis. Hay unos estudios biomecánicos que han mostrado que la lesión en epicondilitis se ubican en la inserción del tendón al hueso, o cerca también de él y en las estructuras circundantes. Según Frankel, se ha observado que las tendinopatías insercionales ocurren más frecuentemente donde el tendón se inserta cerca de una articulación, porque allí es donde la tensión es menor y también ocasiona unos cambios propios del desuso, como la debilidad y la atrofia del tendón. Esta situación predispone al tendón a una lesión por una carga física sobre esa zona. La epicondilitis medial en sí es una lesión inflamatoria sobre el epicóndilo de los tendones correspondiente a los músculos flexores del puño, de los dedos y los pronadores en su sitio de inserción. Viene siendo en la cara distal del húmero, y la epicondilitis medial corresponde solo al 10% de los casos de epicondilitis en general. El riesgo aumenta con la edad y el número de años de exposición. El pico de máxima incidencia se sitúa entre los 40 y 50 años de edad y solo del 5 al 10% de los pacientes que padecen epicondilitis son jugadores de tenis. La incidencia más alta se presenta en las ocupaciones que son intensas manualmente y que tienen altas demandas de trabajo en ambientes dinámicos. Un ejemplo de ellos está entre los mecánicos, los carniceros, trabajadores de la construcción y chefs. También hay otras industrias relacionadas que son los instaladores de paredes y techos, las manufactureras de productos de papel, quienes hacen muebles y los constructores. Las epicondilitis que se describieron inicialmente fueron relacionadas con las actividades deportivas, en donde la epicondilitis medial se conoce como el codo del golfista y la epicondilitis lateral como el codo del tenista. En la enfermedad de Decker-Vain, esta enfermedad corresponde a una tenosinovitis estenosante del primer compartimiento dorsal de la muñeca. El primer compartimiento dorsal incluye los tendones del aductor y el extensor. Hay unos estudios histológicos que hay en pacientes con tenosinovitis estenosante que confirman que se trata de un proceso que afecta a la vaina sinovial del tendón. Hay pacientes que no tienen una historia o que no han tenido artritis reumatoidea ni otros procesos inflamatorios y predominan hallazgos de degeneración, la proliferación de tejido fibrótico o la fibrosis, que también viene que tienen metaplasia o proliferación vascular. Todos ellos vienen siendo limitados a la vaina retinacular. Se puede hablar de un proceso fibrosante de la misma que termina en un engrosamiento y que coexiste con una escasez de fenómeno inflamatorio. Hay unos estudios estructurales que han demostrado la proliferación de condrocitos y presencia de fibras de colágeno tipo 3 en las poleas afectadas, por lo que algunos autores hablan de una especie de metaplasia en la polea y en la correspondiente superficie del tendón secundaria en la influencia de fuerzas compresivas de actuación crónica. Aunque la incidencia y la prevalencia para algunos autores aún no han sido establecidas para la enfermedad de Decker-Vain, algunos reportan prevalencias entre el 2,5 y el 8% en mujeres, que son una población trabajadora. Las mujeres son las más frecuentes siendo afectadas que los hombres.
y la edad de inicio está entre los 30 y 60 años y de igual manera se ha observado que muchas mujeres padecen durante el embarazo o el periodo postparto. Hay unas ocupaciones de alto riesgo y actividades como en el tejer y cortar, y también pues están asociadas a la enfermedad de Kerbal, que incluyen operarios de conmutador, los digitadores, pianistas y golfistas. Las prevalencias son mayores en las industrias de costureras y también en los ensambles de vehículos. Síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano se presenta cuando se estrecha el túnel o cuando los tejidos que rodean a los tendones flexores se inflaman, provocando cierta presión sobre el nervio mediano. Estos tejidos se denominan membrana sinovial, que usualmente, es la encargada de lubricar los tendones para permitir el movimiento de los dedos. Lo que sucede es que cuando esta membrana se inflama, ocupa cierto lugar dentro del túnel carpiano, ejerciendo una presión al nervio mediano. Al sentir esta presión anormal, se va a ver reflejada con síntomas como el dolor, el entumecimiento, la parestesia, es decir, hormigueo o cosquilleo tanto en la mano como en el brazo. La anatomía del túnel carpiano. El túnel carpiano es un conducto estrecho que encontramos en la parte, en la muñeca de nuestra mano. El piso y las paredes están conformados por los huesos de la muñeca, también denominados huesos carpianos. Se podría decir que el techo del túnel está formado por una banda resistente de tejido conectivo denominada ligamento transverso del carpo. Por otra parte, y es una información muy relevante, ya que el túnel carpiano es el encargado de proteger a los tendones flexores y al nervio mediano. El nervio mediano tiene un origen en un grupo de raíces nerviosas en el cuello, uniéndose para formar un nervio único, que se extiende desde el brazo, antebrazo, pasa por la muñeca a través del túnel carpiano y llega hasta la mano. Es el encargado de dar sensibilidad a los dedos pulgar, índice, el medio y anular, como también de controlar los músculos de la base del dedo pulgar. Continuamos con los factores que intervienen. La presentación de este síndrome se facilita por las características anatómicas del túnel carpiano, en donde cualquier condición puede afectarlo, ya sea que aumente el volumen dentro del túnel o disminuya el tamaño de la funda exterior. El origen del síndrome del túnel carpiano es claramente multifactorial y están interviniendo otros factores que se pueden dividir, como podemos observar, en anatómicos y en la fisiología. En la parte anatómica encontramos como primero la disminución del tamaño del túnel, que esto sucede por anormalidades óseas, incluyendo enfermedades como la artritis inflamatoria. Como segundo punto, tenemos el aumento del contenido del canal. Esto se presenta cuando hay tumores de diferentes orígenes, por ejemplo, el lipoma, que es un tumor benigno de tejido blando y con evolución lenta. Por otra parte, encontramos la fisiología. Como primer punto tenemos las neuropatías o el alcoholismo. El segundo punto, el uso de las drogas, en donde podemos incluir el cigarrillo, el alcohol y la cafeína. Como tercero tenemos alteraciones de balance de líquidos. Aquí podemos encontrar el embarazo y también la obesidad. Y como cuarto y último punto tenemos la posición y el uso de la muñeca. En esta parte podemos encontrar labores manuales que impliquen fuerza, estrés mecánico, posturas de la muñeca inadecuada, vibraciones, entre otras condiciones. Proseguimos con las condiciones asociadas con el síndrome del túnel carpiano. Existe una gran variedad de condiciones que pueden ser asociadas con el síndrome del túnel carpiano, ya que pueden disminuir o aumentar el contenido dentro del túnel carpiano.
provocando cierta presión e irritando al nervio mediano. Entre estas condiciones podemos destacar el embarazo, la artritis inflamatoria, también encontramos tumores, traumas, obesidad, labores domésticos, tales como barrer, trapear, lavar, planchar. Encontramos infecciones y también la diabetes, que esta también puede comprimir los nervios. Continuamos con las características de los factores de riesgos para los desórdenes musculoesqueléticos. Las lesiones de las extremidades superiores relacionadas con el trabajo se producen por exposición a diversos factores de riesgo relacionados con, primer punto, pues las posturas de trabajo. Las posturas de trabajo que se puede definir como la relación de las diferentes partes del cuerpo en equilibrio. Existe una clasificación de riesgo derivadas de las posturas de trabajo. Primero tenemos las posturas prolongadas, que son cuando se adopta una postura mayor al 75% más durante la jornada laboral. Como segundo, la postura mantenida, que es cuando se adopta una postura biomecánicamente correcta por 2 o más horas sin tener la posibilidad de cambiarlas. Y la postura incorrecta, que se puede adoptar por 20 minutos o más. Como tercera clasificación tenemos la postura forzada, que es cuando se adopta una postura por fuera del ángulo de confort. Y por último, tenemos las posturas antigravitacionales, que son los posicionamientos o segmentos en contra de la gravedad. La segunda característica es la carga física de trabajo. En su definición es un conjunto de requerimientos físicos a los que se encuentra sometido el trabajador durante la jornada laboral, basado en los tipos de movimientos de trabajo muscular, que son el estático y el dinámico. La tercera característica es la fuerza ejercida, que se refiere a la tensión de los músculos requerida por el esfuerzo a realizar de alguna tarea. También en esta parte encontramos una clasificación de riesgo derivada por la fuerza ejercida. Primero, cuando se superan las capacidades del individuo. Segundo, cuando se realiza un esfuerzo en la carga estática. Tercero, cuando se realiza un esfuerzo en forma repetitiva. Y por último, cuando el tiempo de descanso es insuficiente. Como cuarto y última característica encontramos el movimiento, que es la esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el cuerpo en un espacio. En esta parte encontramos los movimientos repetitivos que están dados por los ciclos de trabajos cortos. El ciclo menor corresponde a 30 segundos o a 1 minuto, o alta concentración se refiere a mayor al 50% en donde se utilizan pocos músculos. Encontramos los aspectos clínicos. Los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados con el trabajo se definen de forma diferente, ya que se genera controversia de los diferentes factores de riesgo. Dentro de las patologías que tienen síntomas diagnósticos y de criterios de anormalidades en el examen, podemos destacar el síndrome de la tensión del cuello. También encontramos el manguito rotador, la epicondilitis, la tendinitis del puño, el síndrome del túnel carpiano y el síndrome de la vibración de mano-brazo. Es posible llegar a un diagnóstico de los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con la labor de un trabajador en específico cuando éste presenta síntomas de los miembros superiores basados en una aproximación sistemática y la historia de exposición. La evolución de estas afecciones es usualmente benigna y los cuadros los podemos clasificar en agudos cuando a menor a 4 semanas, subagudos de 1 a 3 meses y crónicos mayor a 3 meses. Si se logra controlar estos factores perpetuantes, se espera que los desórdenes musculoesqueléticos presentados en el trabajador y relacionados con la labor específica se resuelvan en máximo 4 semanas.
Bueno, entre las recomendaciones que podemos encontrar debido a los desórdenes musculoesqueléticos están las siguientes recomendaciones. Aquí podemos identificar los diferentes peligros y evaluaciones de riesgo, donde los diferentes trabajadores eh, exponen digamos, sus miembros, aquí como podemos ver, la extensión, flexión, la pronación, la supinación, los diferentes usos inadecuados, como podemos ver el uso del mouse, la forma incorrecta y correcta, los diferentes estrés que manejan en la parte de su labor y las diferentes factores o temperaturas extremas. También podemos encontrar cómo identificar estos diferentes factores para así tener un control de ellos. Entonces se realiza mediante los autorreportes. Estos autorreportes son eficaces, factibles, involucran a los trabajadores en los procesos de mejoras, las diferentes inspecciones. Entonces son métodos para poder reducir o eliminar los riesgos de manera permanente. Y las encuestas de morbilidad que las realiza el trabajador, donde nos puede contar respectivamente, detalladamente, el estado de salud en el que se encuentra. En las intervenciones para el control de factor de riesgo podemos encontrar, como podemos ver en las imágenes, la postura adecuada que debe tener un trabajador en la hora de laborar, ya sea en sus diferentes áreas de trabajo. También se fomenta unos estilos saludables, el ejercicio, una alimentación adecuada, saludable y sobre todo llevar un control de su alimentación y la vigilancia médica y detención hay manejo temprano de susceptibles casos que puedan padecer en las labores que se presentan. En los aspectos del sistema de trabajo para el control de los factores están relacionados con los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces podemos mirar la organización. Entonces debe haber siempre una organización donde ellos puedan adaptarse, donde los trabajadores tengan un ambiente favorable que los pueda ayudar. Entonces tener siempre un entorno agradable, un entorno donde ellos se sientan acogidos y evitar los posibles factores que se presenten. Aquí también podemos ver las intervenciones para el control de los mismos, que son los causantes. Entonces, la mala postura, no, 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 no tener las medidas de precaución. Entonces, todo esto, el encargado de salud ocupacional debe estar en la permanente vigilancia de sus respectivos puestos de trabajo para realizar un buen desempeño en sus labores. Las diferentes técnicas de sensibilización. Entonces, mediante estas también se puede que los trabajadores entiendan la importancia de llevar a cabo estos protocolos de higiene postural debido a su cuidado, a su autocuidado como trabajadores. Entonces también se les hace estas charlas para que ellos comprendan la importancia de cuidar su salud. En la parte de rotación, entonces esto es muy importante debido a que ellos cambian la rutina donde ellos puedan descansar, generar nuevas actividades que los motivan para que ellos salgan de ese entorno en el cual se puedan encontrar un poco estresados. Disminuir el tiempo de exposición, ya que debido a estos tiempos el trabajador puede estar más expuesto, como me presentaban las otras compañeras en sus intervenciones, debido a esas actividades en las que están expuestos. Disminuir ese tiempo, cambiar de rutina, también los diferentes pausas activas que son necesarias a realizarlas para también tomar un tiempo para los trabajadores, para nosotros mismos, para nuestro cuidado y tener una buena postura para nuestro bienestar de salud.
y también la vigilancia de salud de los trabajadores. Esto es muy importante debido a que el empleador, al momento de contratar a los trabajadores, deben realizar permanentemente sus exámenes, tanto de ingreso como cuando ingresa el trabajador se debe realizar un examen para ver cómo él ingresa a su empresa, en qué estado, para que, digamos, el trabajo en el cual va a entrar no le afecte. Entonces, estos son necesarios, son una fuente necesaria para poder ubicar también al trabajador en una diferente área. Los chequeos periódicos que también son necesarios para poder estar atentos al estado de salud de los trabajadores. Y los de egreso, para ver, son necesarios los de egreso debido a que como ingresó, él tiene que salir, porque pues esperamos que el trabajador en su labor prestada a la empresa no haya adquirido ninguna falencia, como las que se pueden observar que se dan en los ámbitos laborales. Bueno, en el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico específico de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores? El médico incluirá a la historia clínica el mecanismo de la lesión, la descripción de los síntomas, el compromiso funcional actual, antecedentes médicos y la historia ocupacional. En el examen físico se incluye la inspección de la postura, la marcha, evaluación osteomuscular y neurológica del cuello, la espalda superior y las extremidades superiores. Se requieren paraclínicos para confirmar los diagnósticos de los desórdenes musculoesqueléticos de los miembros superiores relacionados con el trabajo. Bueno, en este es clínico, sin embargo, en casos crónicos, atípicos, con signos neurológicos, antecedentes traumáticos o con patología articular adicional, pueden requerirse ayudas diagnósticas como rayos X, TAC, electrodiagnóstico o laboratorios clínicos. El síndrome del túnel del carpo requiere como examen confirmatorio la realización de estudios de electrodiagnóstico bilateral que incluya neuroconductores sensitiva y motoras. También comparativas nervio a nervio, ejemplo con cubital o radial. En el tratamiento, ¿qué métodos de tratamiento son útiles en el manejo de los desórdenes musculoesqueléticos de los miembros superiores relacionados con el trabajo? Bueno, el trabajo médico de los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados con el trabajo son de forma conservadora, tomando como metas el control de dolor, el reposo del segmento, mejora y preservación de la capacidad funcional del mismo. Los casos del síndrome del túnel del carpo, leves o moderados, inician su manejo con tratamiento conservador. Bueno, a continuación algunos tratamientos. El manejo farmacológico, que es vía oral, en los cuadros de epicondilitis y enfermedad de Kervin, indican ciclos cortos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Del 1 a 2 semanas dependiendo del fármaco. Se pueden intercalar con tratamientos con analgésicos tipo acetaminofén. Segundo está la inmovilización del segmento. Para el síndrome del túnel del carpo y enfermedad de Kervin se requiere la utilización de férula de reposo en posiciones protectoras, las cuales no deben ser utilizadas durante el tiempo de actividad o trabajo del segmento inmovilizado. En epicondilitis lateral, el uso del braceo del codo debe ser considerado por el médico especialista para cada caso en particular. En tercer está el manejo fisioterapéutico. Se indican modalidades terapéuticas pasivas y terapias manipulativas para los pacientes con enfermedad de Kervin y epicondilitis. El tratamiento puede ser realizado inicialmente por un fisioterapeuta.
De cuarto está la modificación ergonómica. La base fundamental del tratamiento, independientemente del estado clínico de la patología, es la limitación de la exposición a los factores de riesgo relacionados con ella, mediante la modificación de actividades o del ambiente de trabajo. Bueno, dentro de las modificaciones de las condiciones de trabajo, las más importantes son la restricción de tareas evitando el máximo movimiento repetitivo en extensión y abducción del pulgar, así como posturas prolongadas en extensión del pulgar y transversión la radial forzada de la muñeca. Control de la duración y frecuencia de las demandas físicas mediante adecuaciones en la organización del trabajo. ¿En qué casos está indicada la intervención quirúrgica? Bueno, el manejo quirúrgico no debe considerarse el manejo de primera elección en los desórdenes musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados con el trabajo. En el síndrome del túnel del carpo se recomienda valoración por cirugía por todos los casos clasificados por electrodiagnóstico como severos o moderados, con evidente compromiso axonal o que muestren persistencia en la sintomología y limitación funcional de los tratamientos conservados y control de exposición del riesgo. En la rehabilitación, ¿cuáles son los componentes de un programa de rehabilitación laboral? Un programa de rehabilitación laboral debe tener un abordaje multidisciplinario e incluir los siguientes componentes. 1. Clínico. 2. Ocupacional. 3. Funcional y fisiológico. 4. Educativo y comportamental. 5. Ergonómico y organizacional. El programa de rehabilitación para los desórdenes musculoesqueléticos se debe diseñar para atender las necesidades de cada paciente, dependiendo del tipo y la severidad de la lesión. Objetivo de la rehabilitación. El objetivo de la rehabilitación de una lesión por desórdenes musculoesqueléticos consiste en ayudar al paciente a recuperar al máximo el nivel de posible de funcionalidad, independencia y a la mejorabilidad de su calidad de vida, generando tanto un aspecto físico como en los aspectos psicológicos y social. El objetivo de la rehabilitación de una lesión por desórdenes musculoesqueléticos consiste en ayudar al paciente a recuperar en el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia y a mejorar su calidad de vida, generando el aspecto físico como en los aspectos psicológicos y sociales. Bueno, se recomienda tener en cuenta las siguientes pasos para los programas de rehabilitación laboral. La primera es identificación del caso. Al programa de rehabilitación se debe incluir a todos los trabajadores que presenten una alteración en su sistema musculoesquelético o temporal permanente que altere su capacidad de la ejecución de su actividad laboral. La segunda es evaluación del diagnóstico. Diagnóstico de requerimiento del puesto de trabajo, el cual se realiza por medio del análisis integral de las tareas a través de la descripción de las condiciones de trabajo en requerimientos de manejo de carga, la postura, la fuerza y repetición, así como todos los aspectos organizacionales de la tarea y aspectos ambientales. En el segmento de rehabilitación integral está plantear las medidas de la rehabilitación funcional y profesional del trabajo y retroalimentación del sistema, que debe ser a través de procesos de verificación del desempeño del trabajador en su actividad desde términos en seguridad y confort. Gracias.